Bueno, estos son los colores que vamos a usar para pintar la piel, tanto la parte blanca como las manchas negras. Si tenéis colores parecidos, pues también os van a servir. El primer paso va a ser pintar toda la parte de piel con este gris ligeramente verdoso. Es un gris medio. Y una vez que lo tengamos, vamos a poner encima las manchas que serían negras de las manchas de la piel de la vaca. Os recomiendo que uséis un pincel incluso viejo, que no tenga mucha punta, para hacer las manchas y que las apliquéis de manera irregular, porque las manchas de un animal no son súper definidas, sino que como son pelo, pues son irregulares. Y eso, pues con un pincel viejo ya os sale prácticamente solo. Fijaos que son trazadas además no lineales, sino que apoyo, desplazo, muevo, arrastro para generar ese tipo de irregularidades en las manchas, como podéis ver. Ahora vamos a trabajar las partes blancas, que son muy sencillas porque se van a basar básicamente en ir añadiendo más blanco y un poquito ligeramente, para cambiar ligeramente el tono del kaki. El blanco rara vez vais a usarlo puro para pintar blanco. Entonces la idea es que vayamos generando grises con cierto tono, no grises totalmente neutros, sino grises con un poquito de marrón, con un poquito de verde, depende del gris que queráis. En este caso es un marrón verdoso para que nos vaya dando cierta tonalidad y que quede mucho más natural. Lo aplico en todas las zonas, todos los volúmenes de luz y como veis lo aplico además de manera también irregular para generar un poco de textura de pelo. En vez de aplicar veladuras que vais a tardar mucho tiempo, pues como veis yo aplico capas bastante densas, tienen una ligera dilución y la voy superponiendo, pero como voy trazando además de manera muy irregular, en el sentido de que no son veladuras súper limpias constantemente, pues va generando ciertas texturitas como de pelo, que en conjunto van a quedar muy bien y me van a ahorrar mucho tiempo. Este proceso lo iremos repitiendo constantemente, añadiendo más y más blanco a la mezcla y recordad que el objetivo es que según avancemos las capas de color que vamos aplicando, que son cada vez más luminosas, pues vayamos abarcando cada vez menos espacio con este color. Es decir, que mantenemos un poquito del color anterior siempre sin pintar. Cada vez está más concentrado. Aquí fijaos cómo aplico un punteadito, igual para generar textura de pelo. Ahora voy a añadir un poquito de salmón a la mezcla y este wine red que lo voy a dejar preparado para luego. De momento solo me interesa el salmón, pero que lo voy a añadir también para agregar luz a las partes ya luces más intensas. Igual para darle un poquito de tonalidad al color de la parte blanca de la vaca. Y que no sea tan blanco puro ni sea tan verde. Al final el color salmón tiene más luminosidad que el verde que estamos usando y nos sirve para dar luces. Como veis, las partes bajas de la pierna, así como algunas zonas que están en el lateral, digamos, donde va a ir luego la luz de recorte roja, pues no las estoy trabajando mucho porque las voy a cubrir o porque están en zonas pues, bajas que son oscuras. Entonces no necesito aplicar mucha luz ahí.
Ya las luces finales, que son las que tienen ya una cantidad de blanco muy grande como estas, las aplico con cuidado, pincel fino, pequeñas líneas, por ejemplo aquí para generar como si fuese el pelo, y dar puntos finales de luz en zonas más concretas. Aquí nuevamente vuelvo a texturizar y en este caso podéis usar para hacer esta textura un pincel abierto, como estoy usando yo. Es un pincel muy pequeño, pero abierto. Entonces veis, genera texturita de puntos, que luego queda muy bien. Y ahora vamos a ir con las manchas negras. Aplico un poquito de azul marina, que va a ser mi primera luz. Y el proceso a seguir es el mismo que hemos usado en el blanco, solo que en este caso lo hacemos con las partes negras. Voy a usar un poquito del blanco con un poquito del salmón para iluminar este color, este azul. Pero como es negro, recordad que no vamos a iluminar demasiado. Y lo que vamos a hacer es, pues básicamente, repasar los puntos de máxima luz y dejar las sombras en negro. Aquí meto una luz en rayas, que sería como el brillo del pelo. Y en el resto de partes, pues muy parecido. Aquí os pongo un poquito una vista en detalle de que os fijéis cómo acabo la pincelada en el borde del pelo. No hago una línea totalmente recta, no sigo el contorno, sino que genero esas pequeñas líneas para que simule que es pelo real de un animal. Por último, podéis aplicar unas veladuras para hacer un poquito más limpio el cambio de color entre la textura y la base que teníamos y que la textura sea menos evidente, pero bueno, eso ya lo que vosotros queráis, pero que tampoco va a quedar mal. Último brillo en el pelo, aquí en la zona del cuello, que es una parte importante porque es de la cara, y ya tenemos la parte negra hecha, y en el resto de partes pues es igual repetirlo, incluso con menos luz, porque la parte que más luz va a tener ya sabéis que es la cara, así que ahora con el rojo que tenía, el rojo vino y el salmón, voy a generar unos tonos rosas que van a servir para pintar el morro de la vaca. Con un poquito de amarillo volcánico también puedo controlar que sea un poquito más carnoso el color o más rojo puro, más rosado, mejor dicho. En mi caso prefiero que sea un poquito más salmón, lo veía demasiado rosa, así que el amarillo me ayuda para eso. Aquí podéis ver un poquito la diferencia de color. Igual veis cómo la unión entre el pelo y la boca la he hecho con líneas y uso este mismo color también para pintar las ubres. Tendréis que aplicar varias capas para ir cubriendo bien, porque ahora mismo sobre el negro pues, os va a costar un poquito seguramente. Y cuando lo tengamos, aplicando un poquito más de rojo vino, aplicaremos en lo que es la tetilla en sí unas veladuras que le van a dar un tono más rojizo para dar un poquito más de variedad. Finalmente con un poquito del salmón aplicamos
unas luces suavecitas en las pequeñas arrugas y formas que hay en la escultura de las ubres. Podemos incluso añadir algunos brillitos, aunque no haya nada esculpido como tal, como si estuviesen húmedas o fuesen brillantes. Lo mismo haremos en el morro. En este caso es más sencillo porque la escultura es más intuitiva. Y cogiendo el negro, el mismo color para que hemos usado para el negro, vamos a tintar el morro añadiendo unos puntitos, unas manchas, que son muy típicas también de los bovinos. Y el ojo, que aquí, pues no hay mucho truco que digamos. No uséis un blanco puro para el ojo nunca. Si veis, yo lo mezclo con un poquito de salmón. Y luego, pues añadir la pupila, pues una cuestión de precisión. No hay tampoco truco aquí. Sí que recomiendo que hagáis un puntito primero y luego vayáis ampliándolo. No intentéis hacerlo directamente desde el principio del tamaño entero. Así lo vais a controlar mejor. Y cuando tengáis ya los ojos, el ojo puesto, el otro no lo hagáis todavía, lo vais a pintar de rojo. Cuando lo tengáis, pues ya pintamos las orejas, que van a ir en colores cárnicos. Muy similares, aunque no iguales a los del morro. Y ahora con el verde que teníamos, el verde kaki, un poquito de rojo y negro, vamos a pintar los cuernos, que podéis usar prácticamente cualquier marrón que tengáis en vuestra paleta de colores. Básicamente yo aplico un marrón oscuro y luego marrones un poquito más claros para las luces, pero en el concepto en sí de la vaca los cuernos son muy oscuros, así que no hace falta que invirtáis una gran cantidad de tiempo en esta parte. Ahora vamos a poner sobre la paleta estos tres colores, que son tres marrones distintos, uno rojizo, uno naranja y un ocre. Junto con el negro que tenemos en la paleta, vamos a generar un marrón rojizo oscuro, que va a ser la base para el cuero y para las pezuñas. Para el cuero lo que vamos a hacer es trabajar igual con textura, así que voy añadiendo el caoba y como veis, igual punteo y hago pequeñas líneas que voy concentrando en las zonas donde va a haber más luz, que son estas de aquí principalmente. Luego repito el proceso, añado un poquito de marrón naranja e igual voy punteando y añadiendo pequeñas líneas. Conforme el color se va haciendo más luminoso, voy concentrando más esas líneas en los puntos de luz y las voy usando incluso para perfilar, como podéis ver, la parte interna de los elementos. Como si fuese un perfilado en sombra, solo que, es un perfilado en luz. Ahora vamos a empezar a hacer los no metálicos. Vamos a empezar con los no metálicos, digamos, grises, que van a ser muy oscuros. No va a ser como plata, sino más bien como un acero oscuro. La base que uso es negro y el marina, para que tenga ya un tono ligeramente azulado. Y lo que hago es ir añadiendo blanco para ir aplicando luces. Aquí va a estar nuestro brillo principal para esta parte, que ya lo dibujo, así ya lo tengo puesto. Las cadenas igual prácticamente van a estar pintadas enteras con esta primera capa. Voy a dejar muy poquito de la capa anterior. Puedo fundir si quiero ya con un color intermedio entre la base y lo que acabo de aplicar las luces que he puesto. Con cuidado de no eliminar el brillo, claro. Y aumentando la luminosidad del color, añadiendo básicamente nuestro blanco
vamos a ir haciendo más brillo. Y perfilando todo el rato, que eso es importante. Todos los filos hay que ir perfilándolos. Eso nos va a ayudar mucho a que se entienda mejor el no metálico. Recordad que como no es un no metálico plateado, nunca vamos a llegar a un color muy luminoso, a un blanco, a un brillo muy fuerte. Las cadenas voy pintando solo parte de la curva, digamos la curva que da hacia vosotros. Y en la alabarda, pues exactamente lo mismo. Como es curva, planteamos un brillo por aquí por el medio. Marcamos bien las sombras más oscuras para que tenga más contraste y luego añadimos más luces y perfilamos bien los bordes constantemente. No hace falta perfilarlo todo, pero sí que las partes donde hay más luz. Y como veis, tampoco hace falta llevar unos brillos súper blancos, porque como ya os he comentado, vamos, es un metal oscuro. Así que el brillo tiene que estar muy concentrado y no ser muy blanco. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con las partes doradas. He aplicado una base de marrón, cualquier marrón nos vale. Yo he aplicado el marrón que hemos usado para el cuero. Pero la diferencia está en que ahora vamos a aplicarle un marrón más naranja en vez de rojizo para ir subiendo las primeras luces. La aplicamos en todos los sitios que están encarados a la vista principal. Al principio son marrones bastante oscuros. Le vamos añadiendo un poquito de amarillo volcánico, un amarillo anaranjado, para que vaya cogiendo más intensidad de color. Y también ocre, que también es un marrón muy amarillo. Como veis ya va cogiendo un color dorado más intenso. Ahora un poquito de blanco y amarillo volcánico a la mezcla que ya teníamos. El amarillo volcánico es para mantener la intensidad del color y el blanco para que tenga más luminosidad. Y seguimos trabajando los volúmenes. La volumetría es muy importante conocerla, cómo se ilumina un cilindro, cómo se ilumina un cubo, cómo se ilumina una esfera, porque al final las figuras están compuestas por este tipo de formas. Perfilo. Siempre en la fase intermedia más o menos, cuando estoy aplicando ya luces intermedias, ya se me empieza a perfilar con ellas todos los bordes o casi todos los bordes, porque me ayuda mucho a identificar bien el no metálico. Y en el caso del dorado, igualmente no vamos a llegar a blanco en los brillos, sino que van a ser un amarillo con blanco. Podríais usar amarillo y hielo, por ejemplo, para luces finales. En mi caso, como ya lo tengo en la paleta blanco y tengo amarillo, pues mezclo los dos y es el mismo resultado. Como veis, la parte de atrás de la hombrera la he dejado más oscura, porque irá cubierta con luz roja o directamente será bastante más oscura. Con un poquito de jade he añadido óxido, esto es totalmente opcional, lo podéis hacer o no. A mí en mi caso me apetecía agregarlo, así que lo he puesto. Sobre todo en la zona de remaches, un poquito y en algunos huequecitos de la armadura. Para finalizar el dorado, el dorado o los no metálicos en general, podéis coger un negro o un marrón muy oscuro o un azul muy oscuro y perfilar los huequecitos de la armadura, todas estas líneas, todos estos, lo que se llama perfilar en sombra,
que habitualmente puede que lo hayáis hecho con un lavado de tinta, pero esto es mucho más controlado y más limpio. Una vez hecho todo esto, vamos a hacer la parte de la iluminación ambiental. Para ello voy a coger negro con aerógrafo y un poquito de tinta morada. Y voy a generar este color morado muy oscuro. ¿Veis? Y lo voy a aplicar tal cual por el lateral. La dirección del aerógrafo es importante para que no afecte a zonas que no queremos afectar. Y voy a pintarme todo el lateral de la cara y todo el lateral del cuerpo. Ahora con blanco pinto encima, controlando yo un poquito dónde concentro más blanco o menos blanco. Por ejemplo, concentro un poquito más en el palo o en los músculos más prominentes, la hombrera, la cara. Ahora cuando la pinte, pero veis, voy marcando ya a mano. Algunos no lo aplico tal cual y donde caiga, sino que yo concentro el blanco en algunos puntos concretos. Porque ahora cuando coja esta contrast y lo aplique, las partes que eran más blancas van a quedar más saturadas y más luminosas que las partes que estaban más oscuras. Cuidado de no manchar el resto de la figura, es importante que tengáis cuidado aquí con el aerógrafo. El contrast lo he usado tal cual directamente del bote con un pelín de agua que tenía el pincel. Y ahora con contrast morado, yo no tengo contrast morado, así que lo he mezclado con azul. Voy a pintar las manchas que había, las manchas negras de la piel, pues seguirán siendo más oscuras, aunque haya aplicado la luz. Entonces aplico el morado siguiendo el recorrido que tenían las manchas. Y entonces genero manchas moradas en la zona del rojo. Y a mano ya con pincel voy a repasar un poquito algunos puntos, dándole más luminosidad. Y sobre todo en las zonas metálicas como esta voy a generar un brillo como si fuese un no metálico. Es decir, que van a tener una cantidad de blanco más grande. Mientras que la piel va a tener menos. También en este lateral del pecho, de la placa del pecho, voy a aplicar el blanco a pincel como si fuese un no metálico. Y encima voy a aplicar el contrast para que parezca el reflejo de la luz en el metal. Y con eso ya está. Así que nada, así es como queda nuestra vaca del infierno. Si tenéis alguna duda, pues la ponéis en los comentarios de YouTube. Y le dais like si os ha gustado. Nos lo hacéis llegar para que podamos hacer más tutoriales como este. Hasta otra.